Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la 21ª semana de sesión de clases correspondiente pues al curso de razonamiento verbal. Bueno, habíamos aprendido niveles de lectura, jóvenes, en la cual pues hemos aprendido nivel literal, interpretativo, crítico, ¿no? En todo caso, en las cuales esos niveles están inmersos en la comprensión de lectura. Cuando hablamos de nivel de comprensión de lectura literal, es lo que te preguntan dentro, ¿no? Lo que está, en tu caso, dentro del texto, personajes, contexto, etcétera. En el nivel crítico es llegar a un punto de vista, ¿no? Hipótesis, entonces tesis y argumentos que nosotros debemos utilizar. Y en todo caso, jóvenes, hoy vamos a hacer comprensión, ¿no?, de lectura a nivel creativo. Como bien lo dice pues el nombre creativo de crear. Más que nada acá no solamente es entender la lectura o comprender la lectura. Acá en este tipo de niveles comprender, ¿no? Y hacer algo práctico con ello, con esa lectura. Entonces, esa es comprensión de lectura a nivel creativo. No solamente es pues entender la lectura en sí, sino transformar, modificar, cambiar también esa lectura. ¿Puedes hacerlo? Claro, lo puedes realizar. Ese es, pues, jóvenes, un nivel de comprensión de lectura a nivel creativo. ¿Ya? Entonces, hoy, ¿no? En todo caso, vamos a aprender en qué consiste esos niveles de comprensión o el nivel de comprensión de nivel creativo y cómo podemos, en todo caso, nosotros plasmarlo, ¿no? Plasmarlo. Por ejemplo, yo puedo escribir o puede haber una lectura, ¿no?, de Romeo y Julieta, ¿ya? En la cual muchos conocen el drama, ¿no?, de Romeo y Julieta. Y yo lo puedo cambiar, por ejemplo, a una drama actual, ¿no?, de chicos o adolescentes de la actualidad, con el contexto de la novela de Romeo y Julieta. ¿Se puede? Sí, lo puedes contextualizar. Entonces es entender un texto y llevar a otro contexto. Ese es un nivel de comprensión de lectura a nivel creativo. Entonces, vayamos. ¿Qué es, pues, nivel de comprensión como comprensión de lectura a nivel creativo? Se elaboran nuevos textos a partir de una lectura dada. Cuando nosotros ya hemos leído, ¿no?, un texto, un libro, un cuento, novela, etcétera, cómics o lo que ustedes hayan leído, ¿no?, y van a elaborar nuevos textos a partir de eso. Va a servir como ejemplo, jóvenes. Entonces aquí ya es la creación literaria que vendría a tener uno, guiándose obviamente de los textos que ha leído. Dichas creaciones se dan como resultado una comprensión, jóvenes, y reflexión profunda del texto. Entonces, para poder crear y basarnos de un texto, obviamente tenemos que comprender y reflexionar sobre el texto. Por ejemplo, yo les contaba de Crimen y Castigo, que era la mejor novela que he leído hasta la actualidad, y me ha gustado más. Mermeladov es uno de los personajes, ¿no?, de Crimen y Castigo. Si bien es uno de los personajes pues secundarios, podríamos decir, su historia es totalmente hermosa y hasta podría sacar, ¿no?, una historia solamente de él y ya no después de Rodion, en todo caso Raskolnikov. Entonces, estás cambiando, estás creando. No puedes hablar nada más de él. ¿Puedes seguir hacer una secuela de Crimen y Castigo? Claro, lo puedes hacer. No, pero ese es ya un resultado de una comprensión, ¿no?, de un texto. Entonces, pues, el nivel creativo es crear a partir de qué? De una lectura que hemos dado nosotros o de una lectura que nos han brindado. Entonces, ahí está. ¿Y qué vamos a crear el texto? ¿Cómo podemos crear ese tipo de texto, ese tipo de nivel? Bueno, en primer lugar, jóvenes, transformar texto dramático en humorístico, por ejemplo, ¿no? Ya les decía, pues, podemos decir Romeo y Julieta,
¿no? Ya Julieta y Romeo, en todo caso, ¿no? Se conoce la novela. Ahora, eh, ¿podemos contextualizarlo, profesor? Lo pueden contextualizar, ¿no? En la actualidad, ya, en un mundo tecnológico, se puede, un texto dramático. Entonces, ¿podemos cambiar una novela, profesor, y hacerlo algo humorístico? Sí, se puede. Entonces, eso es un nivel de comprensión de lectura. Transformar texto dramático en humorístico, por ejemplo. Hacer una reseña biográfica de un personaje, o pues dar cualidades, aportaciones, o darle más características a ese personaje. Si bien, por ejemplo, no, el crimen y castigo, Mermeladov era un personaje secundario, vuelvo a repetir, no, lo puedo crear en un dato biográfico de él, ¿no? De sus hijos, de Sonia, de su esposa. Entonces puedo crear también un personaje. ¿Lo puedes hacer en un nivel creativo? Sí. Aumentar diálogos a los personajes o dar diálogos a los personajes. Por ejemplo, estoy leyendo un cuento, profesor, donde no hay diálogos, es directo, ¿no? Y tú puedes aumentar diálogos, teatralizar ese cuento. Entonces lo puedes hacer, ese es un nivel de comprensión, de lectura no creativo. Cambiar el final del texto, quizás no te ha gustado un final de un texto, o quizás tiene un final, el texto tiene, disculpe, un final abierto, y ustedes lo pueden modificar, lo pueden cambiar, en todo caso también lo pueden transformar. Entonces ese es cambiar también el final, ¿no? De un texto. Y por último también se puede, pues, encuentro de personajes. Profesor, si yo quiero que el personaje de Cenicienta se encuentre con las otras princesas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en algunas películas que hemos visto nosotros, por ejemplo, Ciudad, ¿no? Igual puedes elaborar en un texto creativo o en un nivel de comprensión creativa encuentro de personajes. Entonces, ese es crear, reflexionar, aumentar del texto que has leído, ampliarlo con creatividad. Y para tener creatividad tienes que tener un conocimiento previo, leer, ¿no? En todo, pues, lo que quieres transformar. Ahora, el nivel creativo, jóvenes, incluye todas las creaciones personales o grupales a partir de su lectura de un texto determinado. Muy bien. Su propósito es buscar nuevas relaciones entre los conceptos, ir más allá de lo que dice el texto, transformar la información y construir algo nuevo sobre lo existido en sí. La lectura creativa, el lector pasa de una actitud pasiva frente al texto a apropiarse activamente de él, transformándolo en un nuevo producto según sus propias ideas, gustos y necesidades. Entonces ese texto que hemos leído nosotros podemos aumentar. Podemos quizás aumentar personajes, podemos aumentar diálogos, podemos darle un final, no otro final. Entonces podemos aportar más ideas, podemos construir algo. Entonces eso depende de ustedes, pero van a tener base la lectura que ustedes han dado o han brindado. Ese es el nivel creativo, jóvenes. Ahora, propuestas de lectura creativa. Eso es proponer a los alumnos, ¿no? Los siguientes disparadores para poder tener una lectura creativa. Ahora, en primer lugar, pues, jóvenes, sería imaginar y escribir qué harían en lugar de un personaje. ¿Qué harías en lugar de un personaje que tú has leído? Por ejemplo, profesor Paco Yun, ¿qué hubieses hecho si hubiese sido, no, Grieve? Imaginar que estén presentes en una situación determinada del cuento. Entonces también, para poder tener un nivel creativo, jóvenes, tenemos que hacernos inmersos al contexto que se cuenta el texto, el tiempo, el año, imaginar cómo sería Perú en 1800. Agregar párrafo descriptivo a la lectura. También ayudar a un personaje determinado a solucionar un problema. ¿Cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo lo puede afrontar? Introducir nuevos personajes también al texto, jóvenes. Ese también es un nivel de
lectura creativa, nivel creativo. Hacer un diario íntimo de los personajes, tomando datos de su niñez con coherencia, ¿no? Crear, en todo caso, una línea de tiempo de los personajes, siendo la niñez, la juventud y la vejez. Convertir en personajes villanos, monstruos, héroes. Contar un mismo cuento desde un punto de vista, pero de los otros personajes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso es una propuesta de lectura creativa, es incorporación del lector a la obra. Entonces, debemos incorporar al lector a la obra. Luego también tenemos la entrevista, jóvenes. Entrevistar al autor de la obra, formular acerca de por qué escribió ese cuento, esa novela, ¿no? Entonces, responder hasta el punto de vista del autor. Ahí está. Eso también es hacer entrevista. También, jóvenes, en todo caso, pues plantear preguntas a un personaje de la obra e imaginar qué respondería a ellas. Luego solicíteles que escribieran las respuestas en secuencia. Por ejemplo, ¿no? Profesor, Crimen y Castigo, Rodion Raskolnikov, entrevistarle. Rodeó porque ha asesinado, ¿no? A la usurera. O preguntar en otros cuentos, ¿no? Antonio Uribe, ¿por qué molestaba a Paco Yunque? Ah, entonces le estás entrevistando. Y tú le vas a dar la propia respuesta. Hacer diálogos que motive también, jóvenes, a reproducir, ¿no? Personajes, entre diálogos entre los personajes. Y pues que hablen entre ellos y también dramatizarlos. Hacer un teatro, ¿no? Ahí está. Entonces, hacer un pequeño teatrillo, no, de la novela o el cuento que nosotros estamos elaborando. Ese es también un nivel creativo, jóvenes. También imaginar y crear otros finales. Bueno, eso es el de los diálogos. Luego también el final de la historia. Crear finales, ¿no? Introducir un conflicto que cambie abruptamente el final de una historia, porque quizás un final no te gusta, ¿no? Y puedes cambiarlo, sí. Y ese es un nivel creativo también, jóvenes. Y las cartas, ¿no? Por ejemplo, a uno de los personajes puedes enviar su carta, manifestándolo pues sus impresiones que ha hecho en la novela o en el cuento, aconsejándolo, criticándolo, ¿no? Invitándolo o disculpándote de él quizás también. Al autor también una carta para expresarle su conformidad, cómo te pareció el texto, cómo debías cambiar o quizás debías dar algunas recomendaciones de finales o final, quizás el final no te ha gustado también a ti y darle otro punto de vista de una final. Entonces, ¿lo puedes hacer? Lo puedes hacer. Eso es un nivel pues de composición creativa. De un personaje también de una obra literaria o de otros personajes de una obra diferente, ¿no? Hacer cartas entre ellos. Entonces, ¿puedo crear una carta a un personaje? Sí, lo puedes hacer, ¿no? Y lo puedes dar también una carta. Ahora, en un nivel de comprensión creativa también hay monólogos. Monólogo es hablar uno mismo, ¿no? Entonces, identificar con alguno de los personajes de la obra y escribir una historia vivida por ellos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me sentía identificado quizás también con Rodion Raskolnikov, que era estudiante de Derecho, ¿no? Entonces, ¿te puedes identificar con alguno de los personajes de un cuento, de una novela? Sí, lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes hacer. Y puedes contar una historia de acuerdo también a tu contexto, lo puedes contextualizar esa historia. También puedes hacer transformaciones, ¿no? Hacer un texto dramático en uno humorístico, crear historietas o cómics de acuerdo a un cuento que has leído. Puedes crear un cuento en un texto dramático, puedes crear un texto informativo en una carta. Entonces, una receta de cocina en una oda. Puedo crear una poesía en un cuento, un cuento en una poesía. Entonces, eso es el nivel de comprensión
Y para poder innovar, primero tengo que comprender eh, un libro. Entonces, a eso consiste, pues, jóvenes, ¿no? El nivel de comprensión de lectura. Muy bien, jóvenes, esto va a ser todo por el día de hoy. Vamos a tener un examen más rato. Ustedes saben, pues, que van a tener un examen, ¿ya? En la cual prepárense, por favor, ¿no? Estudien, jóvenes, que va a estar fácil, ¿ya? Va a estar fácil los exámenes. Así que nos vamos a ver en el horario del Zoom. Que tengan muy buenos días.